El conserje se movía silenciosamente por el recinto, invisible para los oficiales, quienes apenas reconocían su existencia. Cuando se oyeron disparos en el estacionamiento, el lenguaje corporal de Michael cambió, revelando un entrenamiento que ningún técnico de mantenimiento debería poseer. ¿Podría este hombre olvidado, que pasaba sus días sacando basura y fregando pisos, alterar verdaderamente el enfrentamiento mortal que se desarrollaba ante ellos? 10 años antes, Michael Reeves había sido el capitán Reeves de los Rangers del ejército, con 3 misiones en Afganistán y un entrenamiento especializado que pocos soldados completaban. Su toma de decisiones tácticas había salvado docenas de vidas durante una extracción de rehenes que salió mal en Kandahar. Los altos mandos militares lo habían marcado para un ascenso. Sus compañeros soldados pronunciaron su nombre con reverencia. Luego vino la emboscada que se llevó la mitad de su unidad y lo dejó con una bala alojada peligrosamente cerca de su columna vertebral. La recuperación física tardó 18 meses. La recuperación psicológica nunca terminó del todo. Cuando su esposa no pudo soportar sus pesadillas y cambios de humor, se fue y dejó la custodia principal de su hija, Emma, a Michael. Su pensión militar no era suficiente, pero necesitaba trabajo con horarios flexibles para cuidar a su hija de 8 años. El puesto de conserje en el Distrito 12 ofrecía esa flexibilidad. Turnos de noche mientras Emma dormía con un vecino que se registraba. Su verificación de antecedentes levantó cejas, pero el capitán del precinto simplemente asintió y archivó el papeleo. «Tu negocio es tuyo», había dicho el capitán. «Simplemente mantenga el lugar limpio». Eso le vino bien a Michael. El anonimato se había convertido en su zona de confort. Durante 3 años mantuvo esta existencia tranquila. Los oficiales pasaron junto a él sin hacerle caso. Escuchó detalles del caso, políticas de la estación, dramas personales, todo mientras era invisible. Solo otro accesorio como el dispensador de agua o la máquina de café. Reconoció patrones que otros pasaron por alto, notó inconsistencias en las declaraciones de los sospechosos que salían de las salas de interrogatorio, pero no dijo nada. Este ya no era su mundo. La detective Samantha Winters había sido transferida al Distrito 12 hace 6 meses, trayendo consigo su impresionante historial de homicidios en Boston. A sus 34 años, se había ganado su escudo de detective mediante un trabajo metódico y una determinación inquebrantable. Su tasa de cierre de casos estaba entre las más altas del departamento, pero su expediente personal destacaba dificultades con la integración del equipo y una excesiva autosuficiencia. Ella manejaba su distrito como si fuera su vida, con precisión, control y un mínimo enredo emocional. Después de 3 años de divorcio, Samantha aprendió que la vulnerabilidad era un lujo que su carrera no podía permitirse. Había visto a demasiadas mujeres oficiales subestimadas cuando mostraban cualquier indicio de debilidad. El departamento, dominado por hombres, respetaba sus habilidades, pero mantenía su distancia ante su calculada frialdad. A diferencia de sus colegas, Samantha realmente se fijaba en Michael, no con un interés particular, sino con la observación analítica que aplicaba a todo. Ella había notado su postura militar a pesar de sus intentos de enmascararla. La forma en que sus ojos escaneaban continuamente habitaciones, salidas, amenazas potenciales, hábitos imposibles de desaprender. Una vez ella dejó caer las fotos del caso, y él las reunió sin mirar directamente las horripilantes imágenes, una aversión deliberada que sugería familiaridad con la violencia. Lo que Samantha no podía ver era la vida de Michael más allá de los muros del recinto. Cómo revisaba meticulosamente la tarea de Emma cada mañana. Cómo le enseñó a su pecho a desarrollar el pensamiento estratégico. Cómo mantenía sus medallas de combate bajo llave, pero mantenía un pequeño jardín de flores en el balcón de su apartamento. Señas y maravillas que le recordaron que la vida aún podía florecer después de la devastación. Como se ofrecía como voluntario todos los meses en el hospital de veteranos, sentado en silencio con soldados cuyas heridas permanecían invisibles para los demás, pero que para él gritaban fuerte. La dignidad de Michael no estaba en lo que había sido alguna vez,
sino en quien eligió ser ahora, presente, responsable e intencionalmente poco importante hasta ese martes común y corriente en el que los disparos lo cambiaron todo. El Distrito 12 estalló en caos a las 9:37 de la mañana. Un presunto traficante de drogas llamado Carlos Méndez estaba siendo transferido de Holding al condado cuando sus asociados orquestaron una emboscada en el garaje subterráneo del distrito. 2 oficiales resultaron heridos pero no mortales. El sospechoso escapó y de alguna manera una brecha de seguridad permitió que hombres armados accedieran a un área segura. El capitán Reynolds golpeó con el puño la mesa de la sala de conferencias. Quiero saber cómo 3 hombres armados entraron a nuestro garaje sin una sola alarma. Alguien dejó caer la pelota y quiero saber quién. Los oficiales señalaron al equipo de seguridad. La seguridad atribuyó el fallo a un equipo obsoleto. Afirmó que sus alertas habían sido ignoradas. La detective Winters permaneció en silencio junto a la ventana revisando las imágenes de vigilancia del garaje en su tableta. Las cámaras no mostraron nada inusual hasta el momento del ataque, informó. Sin entrada forzada, sin comportamiento sospechoso. Michael estaba reemplazando las bolsas de basura cuando escuchó la acalorada discusión. Dudó un momento y luego se acercó. Disculpe, dijo en voz baja. Todos se giraron, sorprendidos por la interrupción del conserje. El ascensor de servicio ha estado funcionando mal. A veces responde a las llamadas sin registrarlas en el sistema. El detective Winters frunció el ceño. ¿Y cómo exactamente sabrías eso? Lo uso para trasladar productos de limpieza, explicó Michael. Lo reporté hace 3 semanas. El capitán Reynolds revisó los registros de mantenimiento. No hay ningún informe aquí. Michael mantuvo el contacto visual. Completé el formulario y se lo dejé al oficial Daniels. Daniels, un joven oficial de permanente ceño fruncido, se encogió de hombros. No recuerdo ningún formulario del conserje. De todas formas, interrumpió Samantha. Es irrelevante. El ascensor de servicio requiere una tarjeta. Llave. No, si lo anulas, dijo Michael. El panel tiene un modo de mantenimiento que gracias por tu aporte, interrumpió Samantha fríamente. Nos encargaremos de la investigación desde aquí. Cuando Michael se dio la vuelta para irse, añadió que sabían exactamente cuándo se produciría la transferencia. Esa información no era pública. La habitación quedó en silencio. La información privilegiada significaba una posible filtración, una perspectiva mucho más inquietante que una violación de seguridad. ¿Estás sugiriendo que uno de los nuestros ayudó en este ataque? El capitán Reynolds preguntó con evidente tensión en su voz. Michael lo miró fijamente a los ojos. Te sugiero que verifiques quién accedió al cronograma de transferencias. Samantha se interpuso entre ellos. Se está excediendo, señor Reeves. Por favor, regrese a sus funciones. Mientras Michael se alejaba, sintió que los ojos de Samantha lo seguían. Por primera vez, ella realmente lo veía, no como el conserje, sino como una variable desconocida. Su mente analítica ya lo estaba reevaluando, archivando su conocimiento inesperado de los sistemas de seguridad, su confianza entre los agentes del orden. Más tarde ese día, Michael estaba limpiando la sala de descanso cuando Samantha entró. Ella sirvió café y luego se giró para mirarlo directamente. Su historial laboral dice que usted fue policía militar del ejército. Michael continuó limpiando las mesas. Rangers. Eso es un gran cambio de carrera. La vida cambia. Nos adaptamos. Samantha lo estudió. Su máscara profesional se desliza por un momento para revelar una curiosidad genuina. La teoría del ascensor de servicio. ¿De verdad crees que así entraron? Creo que vale la pena comprobarlo antes de empezar a sospechar de colusión entre sus compañeros oficiales. Algo pasó por su rostro. Sorprendido tal vez por su franqueza o por el reconocimiento de la lógica en su declaración. Por un breve momento sus miradas se encontraron, no de superior a subordinado, ni de detective a conserje, solo 2 personas reconociendo algo familiar en el otro. Una cierta cautela,
una distancia cautelosa mantenida respecto del mundo. El momento pasó rápidamente. El teléfono de Samantha sonó y ella respondió secamente. Inviernos. Su expresión se endureció mientras escuchaba. Estaré allí enseguida. Mientras se dirigía hacia la puerta, se detuvo. Por si sirve de algo, estoy revisando el ascensor. Michael asintió y volvió a su trabajo. Después de que ella se fue, él esperó 5 minutos y luego se dirigió a la oficina de seguridad. El guardia diurno, Bill, era un veterano del ejército que reconoció la existencia de Michael. Oye, Bill, ¿te importa si miro algo en los monitores? Bill se encogió de hombros. Hazlo tú mismo. De todos modos, tengo pendiente ir a tomar un café. Cuando el guardia se fue, Michael rebobinó las imágenes del garaje de esa mañana, buscando lo que sabía que otros podrían pasar por alto. No lo obvio, el ataque en sí, sino las señales sutiles que vinieron antes, la preparación que nadie había notado, las señales de advertencia que todos habían pasado por alto. El apartamento de Michael era sencillo pero impecable. Rincones militares sobre la cama, libros ordenados por tema y autor, un juego de ajedrez instalado permanentemente junto a la ventana. Emma estuvo en casa de su madre durante la semana. Un acuerdo ordenado por el tribunal que aceptó sin quejarse, aunque el vacío del apartamento resonaba en su pecho. Abrió su computadora portátil y buscó los esquemas del ascensor de servicio que descargó del sitio web del fabricante. La función de anulación requería una sincronización específica en el teclado, algo que la mayoría no sabría, pero sería obvio para alguien con experiencia en sistemas de seguridad. Mientras estudiaba los detalles técnicos, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Bill. El detective Winters hace preguntas sobre usted. Pensé que debería saberlo. Michael no estaba sorprendido. Samantha Winters no le pareció a alguien que dejara cabos sueltos. Cerró los esquemas y abrió un navegador seguro, ingresando las credenciales de una vida que dejó atrás. El acceso a la base de datos todavía funcionaba. Algún descuido administrativo en los sistemas del Departamento de Defensa que él nunca había señalado. Buscó a Carlos Menéndez. El registro oficial fue mínimo. Cargos por drogas, sospecha de afiliación a pandillas, sin conexiones conocidas con organizaciones más grandes. Pero Michael investigó más a fondo, haciendo referencias cruzadas de asociados, ubicaciones y patrones. A las 3 de la mañana, había identificado 3 posibles lugares donde Menéndez podría estar escondido. El oficial Jenkins se acercó a Michael a la mañana siguiente mientras éste limpiaba el vestíbulo del recinto. Oye, eres Reeves, ¿verdad? El joven oficial se movió incómodo. Sobre ayer, el asunto del ascensor. Resulta que estabas en algo. Encontraron evidencia de que alguien lo manipuló. Michael asintió y continuó con la turba. El detective Winters ahora lidera la investigación, continuó Jenkins. Ella nos hizo verificar a todos los que tuvieron acceso al cronograma de transferencia. Bien, dijo Michael simplemente. Jenkins dudó. Eres un militar de verdad. Bill mencionó que estabas bastante involucrado. Suficientemente profundo. Los marines de mi hermano. Afganistán 2015. La expresión de Jenkins se suavizó. Transición difícil de regreso. Todavía estoy trabajando en ello. Michael dejó de trapear. Dile que pruebe el grupo va los martes. 19 horas. Edificio se pregunte por el Dr. Kelsey. ¿Qué? Gracias, hombre. Jenkins asintió, pareciendo ver a Michael correctamente por primera vez. Se lo diré. Mientras Jenkins se alejaba, Michael notó que Samantha lo observaba desde la escalera. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que ella desapareciera escaleras arriba. Más tarde esa tarde, Michael estaba arreglando una tubería que perdía agua en el baño de mujeres cuando Samantha entró, claramente inconsciente de su presencia en el armario de mantenimiento. Ella estaba parada frente al fregadero, salpicándose agua fría en la cara. En el reflejo del espejo, Michael pudo ver el cansancio grabado en sus rasgos.
De alguna manera parecía más joven, vulnerable de una manera que nunca permitía que otros presenciaran. Cuando lo vio en el espejo, se sobresaltó y rápidamente volvió a colocarse su máscara profesional. Señor Reeves, no me había dado cuenta de que estaba arreglando el fregadero, explicó, levantando una llave inglesa. Ya casi termino, asintió rígidamente y luego lo sorprendió. Tenías razón sobre el ascensor y el horario de traslado. Solo 6 personas tenían acceso. Estamos investigando a cada una. Michael ajustó el último ajuste. Revisa los registros telefónicos del agente Daniels. Samantha entrecerró los ojos. ¿Por qué Daniels específicamente? Su cuñado fue arrestado el mes pasado por narcóticos. La misma unidad que trajo a Menéndez. ¿Cómo es posible que lo sepas? Michael salió del armario, guardando las herramientas en su cinturón. La gente habla sin que el conserje esté presente. Se olvidan de que estoy ahí. Por un momento, Samantha pareció querer pedir más información, pero en lugar de eso simplemente preguntó, ¿hay algo más que hayas oído que pueda ser relevante? Menéndez tiene una novia con una casa en Riewood, en el número 1214 de la calle Maple. La actitud profesional de Samantha se quebró un poco. Llevamos 2 días buscando alguna conexión con Riewood. ¿Cómo? Michael se dio la vuelta para irse. El agente Collins atiende llamadas personales en su escritorio. Llamadas fuertes. Espera, gritó Samantha tras él. Cuando hizo una pausa, ella pareció tener dificultades para... ¿Qué decir? Si sabes algo más, te lo haré saber. Michael terminó por ella. Esa noche, mientras Michael preparaba la cena, pasta sencilla para uno, sonó su teléfono. Número desconocido. Reeves, respondió con cautela. Es la detective Winters. Su voz era cortante. Profesional. Encontramos a Méndez en la dirección de Riewood, pero también encontramos evidencia de una operación más grande. Múltiples envíos llegarán mañana por la noche. Una breve pausa. Pensé que deberías saber que tu información ayudó. Me alegra oírlo. Otra pausa. Más larga esta vez. El capitán quiere conocer mi fuente. Dije que era confidencial. Gracias. No hagas que me arrepienta. Reeves. Después de que ella colgó, Michael se sentó a la mesa de la cocina, mirando el tablero de ajedrez. Avanzó un caballo, abriendo una nueva línea de ataque. Por primera vez en años, sintió la tensión familiar en sus hombros, la anticipación antes de una operación. Se había prometido a sí mismo que se mantendría al margen, invisible, pero algunos instintos no se podían reprimir para siempre. Su teléfono vibró de nuevo. Emma enviando un foto de su proyecto de ciencias. Un simple volcán, pero su sonrisa irradiaba orgullo. Por eso permanecía en las sombras. Eso era lo que importaba ahora. Sin embargo, mientras respondía con palabras de aliento, Michael supo que algo había cambiado. Alguien había visto a través de su invisibilidad cuidadosamente construida. Y a pesar de su buen juicio, una parte de él lo acogió con satisfacción. La comisaría bullía con energía renovada. Tras localizar a Menéndez, la atención se centró en el cargamento de droga más grande programado para esa noche. Los agentes prepararon el equipo táctico mientras los detectives ultimaban los detalles operativos. Michael mantuvo su rutina, limpiando metódicamente, pero sus sentidos permanecieron alerta, captando fragmentos del plan operativo. Durante su hora de almuerzo, Michael se sentó solo en un banco afuera, revisando mapas mentales del distrito de almacenes donde se esperaba el cargamento. La zona había cambiado desde su época en la policía, pero ciertos principios se mantenían constantes. Puntos de entrada, posiciones defensivas, rutas de escape. ¿Te importa si me uno a ti? Michael levantó la vista y vio al agente Jenkins allí de pie con un sándwich. País libre, respondió Michael, deslizándose hacia él. Comieron en un silencio amistoso hasta que Jenkins habló. Pareces tenso hoy. Solo estaba pensando en la operación de esta noche. Cuando Michael no respondió, Jenkins continuó. Todos hablan de cómo el detective Winters de repente tenía información sobre Méndez. Algunos piensan que tiene un informante.
Otros dicen que ella misma logró un gran avance. Estudió el rostro impasible de Michael. Qué momento tan curioso después de tu conversación con ella. Michael mantuvo su expresión neutral. La detective Winters es buena en su trabajo. Sí, lo es. Jenkins hizo una bola con el envoltorio de su sándwich. También ha estado preguntando por tu historial militar. Nada oficial, solo preguntas aquí y allá. No hay mucho que encontrar. Jenkins resopló. Bien. Ya sabes, para ser conserje, tienes a la mitad del distrito reevaluándote. Bill de seguridad dice que usted era una especie de operador en aquel entonces. Tipo de fuerzas especiales. Bill habla demasiado. Tal vez. Jenkins se levantó para irse. O tal vez es hora de que alguien sepa quién eres realmente. Mientras Jenkins se alejaba, Michael notó que Samantha lo observaba desde una ventana del segundo piso. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que ella se diera la vuelta. Más tarde esa tarde, mientras Michael vaciaba los contenedores de basura en la oficina de detectives, escuchó al capitán Reynolds y a Samantha en una acalorada discusión. El almacén tiene 3 puntos de acceso, pero no tenemos suficiente personal para cubrirlos todos de forma segura, argumentó Samantha. Luego nos centraremos en la entrada principal, replicó Reynolds. Ahí es donde se producirá el intercambio. Y deja la parte trasera expuesta. Se escaparán en el momento en que sientan que algo anda mal. Tenemos a quien tenemos, detective. Haz que funcione. Después de que Reynolds se fue, Samantha permaneció frente a la pizarra, mirando el diseño del almacén con intensidad frustrada. Cuando se dio cuenta de que Michael estaba allí, no lo descartó como hubiera podido hacerlo antes. ¿Hay un problema con la operación?, preguntó en voz baja. Ella dudó un momento y luego señaló el diagrama. Necesitamos cubrir todas las salidas, pero andamos cortos de personal. 3 equipos serían ideales. Michael estudió el plano. La esquina noreste tiene poca visibilidad y desemboca en un callejón sin salida. Señaló otra sección. Probablemente este muelle de carga no se use. El edificio de al lado fue condenado el año pasado. Lo convierte en una ruta de escape privilegiada. Samantha lo miró fijamente. ¿Cómo sabes que el edificio fue condenado? Leo las noticias locales. Michael borró parte de su diagrama y lo volvió a dibujar. Si posicionas un equipo aquí, podrás monitorear tanto la entrada lateral como el muelle de carga. Mejor cobertura con el mismo personal. Ella estudió su ajuste y luego asintió lentamente. Eso podría funcionar. Ella lo miró con renovada curiosidad. No erais solo guardabosques, ¿verdad? Michael comenzó a recoger basura nuevamente. ¿Tiene importancia ahora? Podría ser esta noche. Él la miró fijamente a los ojos. Soy conserje, detective Winters. Eso es todo. Cuando él se dio la vuelta para irse, ella lo llamó. Miguel. El uso de su primer nombre lo detuvo. Sea lo que fuere que fueras antes, creo que eras bueno en eso. Esa noche, mientras los oficiales se preparaban para la operación, Michael terminó su turno y se dirigió al vestuario. Se puso ropa de calle y luego se sentó en el banco, luchando con sus instintos en conflicto. Aléjate, vete a casa y no te involucres. Pero algo lo atrajo hacia la sala de operaciones, donde se estaban llevando a cabo las últimas reuniones informativas. Se quedó en la puerta sin que la mayoría lo notara. Samantha estaba señalando el diagrama del almacén que detallaba las posiciones del equipo y los protocolos de comunicación. Cuando terminó, los oficiales comenzaron a salir, dirigiéndose a sus vehículos. Ella miró hacia arriba y vio a Michael Reeves. Ella se acercó a él. El turno terminó. ¿No? Sí. Ella lo estudió y la comprensión apareció en sus ojos. ¿Quieres participar en esto? No dijiste eso, no tenías por qué hacerlo. Ella bajó la voz. He revisado tu historial. A lo que pude acceder de todos modos. Se clasifican porciones significativas. Michael permaneció en silencio. 3 corazones morados, una estrella plateada. Ella mantuvo contacto visual. Algo en Kandahar que está profusamente redactado. Historia antigua. Tal vez.
Ella miró hacia los oficiales que se marchaban. Pero esta noche nos quedamos cortos de personal y nos enfrentamos a una situación incierta. Ella dudó. No te estoy pidiendo que vengas. Solo lo digo si por casualidad estás en las cercanías como civil. Tengo una hija, dijo Michael en voz baja. Samantha asintió. Lo sé, Emma, ¿verdad? 8 años de edad. Tu ex esposa la tiene esta semana. Cuando la expresión de Michael se endureció, ella añadió, soy detective. Detecto y tomo cosas. Antes de que pudiera responder, su radio crepitó. Detective Winters, estamos listos para mudarnos. Estaré allí enseguida. Ella le dio a Michael una última mirada. Cualquiera que sea su decisión, la operación se centrará en el almacén 17, Dixon Street. Se dio la vuelta para irse y luego añadió, por si sirve de algo, creo que Emma tiene un padre del que podría estar orgullosa, independientemente de lo que decida hacer esta noche. Cuando Samantha se unió a su equipo, Michael regresó a su casillero. Lo abrió y se quedó mirando la pequeña foto de Emma pegada en el interior. Debajo estaban su teléfono, sus llaves y su billetera. Nada que reflejara su vida anterior. Había dejado eso atrás. El pensamiento táctico, los riesgos calculados, la responsabilidad de los demás están en sus manos. Después de 10 minutos de silencio, Michael cerró el casillero y salió del recinto. Se subió a su sedán de 10 años y condujo a casa como lo hacía todas las noches. Pero a 3 cuadras de su apartamento, giró a la derecha en lugar de a la izquierda, dirigiéndose hacia el distrito de los almacenes. Algunas decisiones ni siquiera eran decisiones. 2 horas más tarde, situado en una azotea con vistas al almacén 17, Michael observó a través de un par de binoculares cómo se desarrollaba la operación de Samantha. Su enfoque táctico fue sólido, pero él había detectado lo que ella no una cuarta salida parcialmente oculta detrás de contenedores de carga apilados y más preocupante. 2 vigías armados que no podía ver desde su posición. Michael sacó su teléfono y marcó el número desde el que ella había llamado antes. Inviernos, respondió tensamente. Esquina noreste detrás de los contenedores. 2 hombres armados y otra salida. Breve silencio. Reheves. Están esperando a que te muevas. Luego te flanquearán por detrás. ¿Cómo sabes esto? Porque es lo que hubiera planeado. Hizo una pausa. Necesitas a alguien que te cuide las espaldas. Otro silencio. Entonces hay donde estás. Esto es un asunto oficial de la policía. Solo soy un ciudadano preocupado. Detective informa sobre actividad sospechosa. Casi podían escuchar su lucha interna. Finalmente, ¿cuál es tu posición? Edificio en azotea frente a la entrada principal. Puedo verlo todo desde aquí. Quédate ahí. Solo ojos. No involucrarse. Su voz se endureció. Lo digo en serio. Reheves. Si interfieres, simplemente igualarás las probabilidades, respondió, finalizando la llamada. Michael observó cómo Samantha reposicionaba discretamente a uno de sus equipos para cubrir la salida oculta. Ahora las piezas estaban en movimiento, y a pesar de años de decidido desapego, se sentía más vivo que en mucho tiempo. La operación se sumió en el caos a las 23:42 horas. Lo que debería haber sido un arresto coordinado se convirtió en un tiroteo cuando uno de los traficantes vio a un oficial encubierto. Se escucharon disparos desde múltiples direcciones. Los oficiales buscaron refugio detrás de vehículos y contenedores de envío. Desde su posición en la azotea, Michael siguió los patrones de movimiento, identificando a los tiradores y transmitiendo posiciones a Samantha mediante mensajes de texto. Ella coordinó sus equipos basándose en su información, recuperando gradualmente la ventaja táctica. Entonces Michael lo vio. El oficial Daniels se aleja de su posición asignada y se dirige sospechosamente hacia la oficina del almacén. A través de sus binoculares, Michael pudo ver que Daniels estaba hablando por teléfono, gesticulando con urgencia, sin pedir refuerzos, advirtiendo a alguien. Buena práctica, murmuró Julián,
extendiendo la mano para romperle el brazo a Michael. Daniel se está comprometido. Michael le envió un mensaje de texto a Samantha. Moviéndonos hacia la oficina. Posible objetivo principal de advertencia. Ninguna respuesta. Michael examinó el caos de abajo y localizó a Samantha atrapada detrás de un coche patrulla, separada de su radio, incapaz de revisar su teléfono. Su posición estaba expuesta con cobertura limitada y sin una ruta de escape clara. 3 hombres armados avanzaban metódicamente hacia su posición. 2 minutos más y tendrían una línea de fuego clara. Es hora de tomar decisiones. Michael descendió de la azotea, moviéndose silenciosamente entre las sombras hacia el perímetro del almacén. Levantó una pistola desechada de un comerciante inconsciente y revisó el cargador. Quedan 4 rondas. No es ideal, pero funciona. Manteniéndose a cubierto, se dirigió hacia la posición de Samantha. Cuando uno de los pistoleros que se acercaba se separó de sus compañeros, Michael atacó. Un estrangulamiento rápido, presión aplicada con precisión sobre la arteria coronaria. El hombre se desplomó en silencio. Uno menos. Michael avanzó, calculando ángulos y tiempos. El segundo hombre nunca lo vio venir. Un golpe en la parte posterior de la rodilla, luego en la sien mientras caía. 2 abajo. El tercer hombre se giró al oír el sonido. Arma levantada. Michael se desplomó y rodó mientras las balas astillaban el concreto a su lado. Él se acercó y disparó 2 tiros precisos. El pistolero cayó. 3 abajo. Los ojos de Samantha se abrieron cuando Michael apareció a su lado. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella siseó, guardando su operación. Él asintió hacia la oficina del almacén. Daniel se está dentro. Él es tu fuga. No puedes saberlo, ha estado con el teléfono todo este tiempo advirtiendo a alguien. Revise su rastreador de personal. Samantha abrió el mapa digital en su teléfono que mostraba las posiciones de todos los oficiales. El marcador de Daniel estaba efectivamente en la oficina, lejos de su ubicación asignada. Necesito llegar allí, dijo, evaluando el terreno abierto entre ellos y la oficina. Para exponerse, esperar respaldo. Para entonces, cualquier evidencia que haya allí podría ser destruida. Michael reconoció la determinación en sus ojos, la misma mirada que había visto en su propio reflejo antes de misiones difíciles. Voy a crear una distracción. Lado este, 30 segundos. Cuando lo escuches corre. No te detengas antes de que ella pudiera protestar. Él se había ido, moviéndose a través de las sombras hacia una pila de tambores vacíos. Se posicionó y luego envió un mensaje de texto al teléfono de cada oficial. Todas las unidades convergen en cada lado para detener al sospechoso. Luego derribó los tambores de metal, creando una cacofonía atronadora que provocó disparos desde múltiples posiciones. Los oficiales que respondieron tanto al texto como a la conmoción comenzaron a moverse hacia el lado este. Samantha aprovechó la oportunidad y corrió a través del espacio abierto hacia la oficina. Michael proporcionó fuego de cobertura con sus 2 rondas restantes. Luego se retiró cuando el fuego de respuesta se intensificó. Dentro de la oficina, Samantha confrontó a Daniels mientras él estaba borrando archivos de una computadora. Ella lo detuvo a punta de pistola mientras obtenía evidencia digital que demostraba su conexión con la operación de drogas. El arresto de su cuñado lo hizo vulnerable al chantaje, que evolucionó a una participación voluntaria para obtener beneficios económicos. A medianoche, la operación estaba bajo control. Se realizaron múltiples arrestos, se incautó un cargamento de drogas y 2 oficiales resultaron heridos pero estables. El capitán Reynolds reunió al equipo para el informe en un vehículo de comando. Michael observaba desde la distancia, preparándose para escabullirse sin ser detectado. El detective Winters, anunció Reynolds. Trabajo excepcional coordinando nuestra respuesta luego de que la operación salió mal. Tus ajustes tácticos salvaron vidas esta noche. Samantha permaneció de pie, con su uniforme lleno de polvo por el combate, pero su postura era firme. Señor,
Recibí ayuda. Ella miró directamente a Michael. El señor Reeves proporcionó información y apoyo cruciales. Los oficiales reunidos se giraron para mirar al conserje. Los susurros recorrieron el grupo. El conserje. Reynolds preguntó incrédulo. El ex capitán Michael Reeves. Samantha corrigió. Army Rangers. Operaciones especiales. Su perspicacia táctica identificó nuestra brecha de seguridad y nos ayudó a localizar a Menéndez. Ella hizo una pausa. Y esta noche, salvó la vida de varios oficiales, incluida la mía. Reynolds estudió a Michael con nuevos ojos. ¿Es esto cierto? Michael se encogió de hombros. Yo estaba en el barrio. Se enfrentó a sospechosos armados sin autorización. Un oficial de asuntos internos señaló. Esto es una violación grave. Actuará como civil en defensa de agentes de policía bajo amenaza inminente. Samantha interrumpió. Cualquier ciudadano tiene ese derecho. El oficial de asuntos internos frunció el ceño. Aún así, necesitaremos una declaración completa. Y por supuesto, Samantha intervino suavemente. Me aseguraré personalmente de que el señor Reeves coopere plenamente mañana. Al concluir la sesión informativa, los oficiales se acercaron a Michael. Algunos le ofrecieron un apretón de manos y otros simplemente asintieron con renovado respeto. El hombre invisible de repente se había convertido en el centro de atención. Samantha se unió a él mientras la multitud se dispersó. Desobedeciste una orden directa de quedarte donde estabas. Técnicamente no estoy bajo tus órdenes. Un fantasma de sonrisa cruzó sus labios. Por suerte para ti, permanecieron en un cómodo silencio, viendo partir las ambulancias y los vehículos policiales. Podrías volver, ¿sabes? Dijo finalmente. Con tus antecedentes cualquier departamento surgiría con suavidad. Es lo que necesito ser ahora mismo. Ella lo estudió, comprendiendo más de lo que decía. Él asintió con la cabeza hacia Emma. Para ambos. Cuando el amanecer amaneció en el horizonte, Michael Reeves regresó a la comisaría, no como un héroe, sino como el conserje, con las llaves tintineando contra su cadera, listo para limpiar después del caos de otra noche. Solo ahora, cuando pasaron los oficiales, lo vieron. Realmente lo vi. 2 días después de la operación del almacén, Michael estaba arreglando una luz parpadeante en la sala de evidencias cuando Samantha entró. Colocó un sobremanila sobre la mesa. Las imágenes son de la cámara de seguridad del almacén, explicó. Pensé que quizás querrías ver algo. Michael bajó de su escalera. Yo estaba allí. No hay mucho que necesite ver, esto es de antes de que llegáramos. Abrió la computadora portátil que acompañaba al sobre. La cámara del edificio adyacente captó esto. Las imágenes muestran una camioneta negra llegando al almacén 3 horas antes de la operación. Apareció un hombre. Alto, porte militar, rostro parcialmente oculto. ¿Significa algo para ti? Samantha preguntó, observando atentamente su reacción. El rostro de Michael permaneció impasible, pero su mano derecha se apretó casi imperceptiblemente sobre el destornillador que sostenía. Debería. La identidad del hombre no está clara, pero sus patrones de movimiento coinciden con los de un entrenamiento militar especializado. Ella hizo una pausa. Similar al tuyo. Hay muchos veteranos por ahí. Verdadero. Ella cerró la computadora portátil. Pero no muchos reconocerían a este hombre en particular y tendrían motivos para ponerse nerviosos. Ella lo miró directamente a los ojos. ¿Qué no me estás contando? ¿Michael? Regresó a su escalera y reanudó el trabajo en la lámpara. Todo el mundo tiene un fantasma, detective. Algunos es mejor no tocarlos. No cuando están conectados a una investigación activa. Michael descendió nuevamente, encarándola correctamente. El hombre en el video es Marcus Shepard, ex Delta. Servimos juntos en Afganistán. Hizo una pausa. Lo último que supe es que estaba trabajando en contratos de seguridad privada de dudosa legalidad. Está vinculado con la operación de drogas.
Si está involucrado, es por algo más grave que las drogas. La expresión de Michael se oscureció. El pastor no mueve el producto. Mueve personas, información, a veces armas. Samantha absorbió esto. ¿Por qué no mencionaste esta conexión antes? Porque no estoy seguro de que esté conectado. Pastor y yo tenemos historia. Historia complicada. Ella lo estudió, percibiendo las profundidades bajo sus cuidadosas palabras. El tipo que hace que la gente muera. El tipo que dejé atrás por el bien de Emma. Él recogió sus herramientas. Si Shepard está involucrado, tenga cuidado. No es alguien con quien puedas confrontar directamente. Cuando Michael se giró para irse, Samantha le agarró el brazo. El toque fue breve pero eléctrico. El primer contacto físico entre ellos. No tienes que afrontar esto solo. Sus miradas se cruzaron y una corriente de comprensión pasó entre ellos. No es romántico, todavía no, pero es algo igualmente poderoso. Reconocimiento. Dos guerreros reconociendo las cicatrices de batalla del otro. Algunas peleas, dijo en voz baja, es mejor librarlas desde las sombras. La mañana del lunes llegó con una extraña normalidad. Michael trapeó pisos, cambió bombillas y destapó lavabos. Las mismas rutinas que había realizado durante 3 años, pero todo había cambiado sutilmente. El oficial Jenkins lo saludó casualmente cuando se cruzaron en el pasillo. El sargento de recepción le acercó un café fresco sin hacer comentarios. 2 detectives se hicieron a un lado respetuosamente cuando él necesitó limpiar su área. Ningún gran discurso ni ceremonia marcó su transición de invisible a visible. Solo pequeños reconocimientos que resonaron en todo el recinto. El silencioso reconocimiento de que a veces las personas extraordinarias se esconden en roles ordinarios. El capitán Reynolds llamó a Michael a su oficina esa tarde. Reeves, el capitán comenzó torpemente. El departamento desea reconocer formalmente su ayuda en el caso Menéndez. Michael permaneció de pie. No es necesario, señor. Sin embargo, Reynolds empujó una pequeña caja sobre su escritorio. En el interior había una condecoración civil. Habría más, pero el detective Winters insistió, respetamos su preferencia por la privacidad. Michael asintió, apreciando la comprensión de Samantha. La cosa es, continuó Reynolds, que tenemos una vacante. Consultor de seguridad, horario flexible, mejor sueldo que el que recibes ahora. Me siento cómodo donde estoy. Reynolds lo estudió. Es posible que tu hija aprecie la actualización. Michael consideró esto. Lo pensaré. Cuando regresó al armario de limpieza, encontró un dibujo de un niño pegado a la puerta. Un hombre con figura de palo y uniforme azul estaba parado al lado de una figura más pequeña con coletas. Mi papá fue escrito con letras desiguales. Reconoció inmediatamente la obra de arte de Emma, pero estaba confundido. Ella no había estado en la comisaría en meses. Dentro del armario, encontró una nota de Samantha. Emma dejó esto en su escuela. Pensé que quizás querrías tenerlo aquí en lugar de archivado. Por la tarde, cuando Michael se iba, encontró a Samantha esperándolo en el estacionamiento junto a su auto. ¿De regreso a casa? Ella preguntó. Emma regresa esta noche preparando su cena favorita. Samantha asintió. El puesto de consultor de seguridad. Reynolds mencionó que te lo ofreció. Las noticias viajan rápido. Es un buen ajuste. Aún tendrías flexibilidad para Emma, pero con un trabajo que utilice más tus talentos. Michael se apoyó en su coche. ¿Por qué es importante para usted? Ella consideró la pregunta seriamente. Porque el talento no debe desperdiciarse porque todos merecen una segunda oportunidad de ser quienes realmente son. Ella hizo una pausa. Porque me vendría bien alguien que vea lo que otros pasan por alto. ¿Fogonadura? Preguntó con un dejo de diversión en sus ojos. Compañeros, corrigió, pero con calidez en la voz. Por ahora, permanecieron en un cómodo silencio, el aire de la tarde fresco a su alrededor. Ninguna declaración,
Ninguna promesa dramática, solo la posibilidad que se extiende entre ellos como un camino inexplorado. Cuando Michael abrió la puerta de su coche, Samantha le extendió la mano. No en agradecimiento ni en saludo, sino en ofrenda. La próxima vez, dijo en voz baja. No necesitas luchar sola. Michael miró su mano extendida, un gesto simple pero profundo, más significativo que cualquier palabra. Tras un momento de vacilación, la tomó. Su apretón fue firme y breve. No se hicieron promesas en voz alta. Ninguna era necesaria. En ese apretón de manos residía el reconocimiento de lo que ambos entendían, que la fuerza a veces implica aceptar ayuda, que las batallas que se libran juntos cuestan menos que las que se libran en solitario. Mientras conducía a casa para preparar el regreso de Emma, Michael se sorprendió haciendo algo desconocido, planeando para el futuro. Durante 3 años, había vivido al día, sin contemplar deliberadamente su futuro. Ahora, las posibilidades se cernían sobre sus pensamientos. A la mañana siguiente, Michael llegó a la comisaría no solo con sus herramientas de mantenimiento, sino también una carpeta con su solicitud para el puesto de consultor de seguridad. Cuando la dejó sobre el escritorio de Reynolds, el capitán simplemente asintió como si nunca hubiera dudado del resultado. En el pasillo, Michael pasó junto al tablón de anuncios donde se exhibían elogios y logros. Su mención civil colgaba en una esquina. Sin foto ni fanfarria, solo su nombre y un simple reconocimiento por su servicio altruista. No se detuvo a mirarla. El reconocimiento que importaba no se encontraba en placas ni en elogios públicos. Vivía en los dibujos de Emma, exhibidos con orgullo en su refrigerador, en el respeto ahora evidente en la mirada de su colega, en la discreta comprensión de Samantha de sus límites y fortalezas. Al doblar la esquina, casi choca con Samantha. Café en mano, con los expedientes bajo el brazo. «Buenos días», dijo ella, su semblante profesional se suavizó ligeramente. «Buenos días», respondió él, continuando hacia la sala de mantenimiento. Sin declaraciones dramáticas, sin transformaciones repentinas, solo 2 personas con pasados complicados, avanzando paso a paso, descubriendo quizás que la invisibilidad no era protección, sino aislamiento. Que ser visto, realmente visto, era aterrador y necesario a partes iguales.